Muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Karina Jocelyn Tacora Quispe y mi colega Melanie Aguilar Bravo. En esta exposición se abordará el análisis de un expediente penal relacionado al delito de robo agravado y la aplicación de la prisión preventiva de la Corte Superior de Justicia. En el contenido se abordará la introducción del caso, el análisis de los hechos, la identificación de los elementos del delito, las estrategias de defensa, propuesta de resolución del caso y las conclusiones. Introducción del caso. El expediente número 06160-2021 trata sobre un caso de robo agravado contra un menor de edad, en el cual se dictó prisión preventiva por 6 meses al imputado. La defensa presentó un recurso de apelación cuestionando la falta de pruebas suficientes, la cual motivó a la resolución y al riesgo procesal. Ante ello, la sala penal y la apelación evaluó los argumentos conforme al principio de congruencia recursal, verificando si se cumplen los requisitos de prisión preventiva, como la gravedad del delito, de la vinculación del imputado y el peligro de fuga. En conclusión, el caso permite analizar la correcta aplicación de las normas procesales penales y la protección de los derechos de investigado. El análisis de los hechos. El caso trata sobre un presunto delito de robo agravado ocurrido el 24 de septiembre de 2021. En el caso, la víctima fue un menor de edad. Según los hechos, el acusado y sus cómplices se movilizaban en un mototaxi y habrían amenazado a la víctima con una réplica de arma de fuego para robarle su teléfono celular. Posteriormente, la policía intervino y se logró ubicar a los sospechosos. Durante la revisión, se encontró un celular robado en su poder ante el acusado, ¿no? Y así como la réplica del arma dentro del vehículo, lo que vincula directamente con el delito. Asimismo, el testimonio de la víctima es claro y coherente, ya que describe cómo ocurrieron los hechos, como también identifica al acusado. Esta versión es respaldada por sus declaraciones de los agentes policiales, lo cual fortalece la relación entre las pruebas y los hechos del investigado, ¿no? Desde ese punto de vista legal, estos hechos se encuentran dentro del delito de robo agravado, conforme al artículo 188 y 189 del Código Penal, debido al uso de las amenazas, como la participación de varias personas y la utilización del objeto que simula un arma. En conclusión, existe una base suficiente de hechos que prueban y que permiten continuar con la investigación penal, respetando debidos procesos. Identificación de los elementos del delito. La tipicidad. Primero, la tipicidad se refiere a cómo la acción se ajusta al tipo penal establecido en la legislación. Con este contexto, el delito de robo escrito en el artículo 188 del Código Penal. En la situación actual, las acciones del acusado se alinean perfectamente a este tipo penal, lo cual se demuestra que la aplicación indebida y de bien inmueble que no le pertenece un teléfono celular realiza por medio de intimidación utilizando una réplica de arma de fuego, además que cumplen ciertos objetivos como sustracción de bien bajo amenaza, ya que al momento de hacer el robo le ha amenazado inclusive, y como subjetivo es la intención delictiva de hacerla, ¿no? Por otro lado, la conducta es típica, ya que se corresponde a una descripción de un robo legal. Como segundo lugar, la antijuridicidad significa la acción típica que va a haber contra el ordenamiento legal y no tiene un fundamento justificante, lo cual eh, la defensa propia y la necesidad es urgente. En este caso, no se observa la presencia de ningún
ninguna causa que justifique la conducta del acusado. Al contrario, el acto de quitar el celular a un menor mediante amenazas es una violación directa a los derechos y a la propiedad de la integridad personal. Por lo tanto, la acción es antijurídica, ya que perjudica los bienes jurídicos protegidos sin ninguna justificación. Como tercer lugar, tenemos la culpabilidad. Se refiere a la posibilidad de una responsabilidad al autor por el hecho, así considerando su capacidad para entender que su acto es ilícito y actúa de acuerdo a esa comprensión, ¿no? En este caso, el acusado habría actuado con plena conciencia y voluntad. Eso quiere decir que la intención es delictiva al planear o llevar a cabo el robo utilizando un medio intimidatorio, ¿no? Lo cual evidencia que la causa que existen exoneraciones de responsabilidad, como los problemas mentales, ni un error de prohibición que excluya su carga penal. Por lo tanto, el acusado es culpable, ya que tuvo la opción de actuar de bajo acuerdo a la ley, pero él eligió no hacerlo. Por último, la punibilidad implica la acción, además de ser típica, antijurídica y culpable, debe estar sujeta a una pena. El delito de robo está penado según el artículo 188 del Código Penal y su forma agravada en el artículo 189, la cual establece sanciones más severas bajo ciertas circunstancias como varios autores, uso de armas, aunque sea ficticia, víctima ya sea un menor de edad. Dando con este caso, se presenta estas circunstancias agravantes, el hecho totalmente punible y responsable a la pena privativa de libertad según la legislación en este caso. Estrategias de defensa. La defensa del imputado puede basarse en 4 ejes principales para cuestionar la prisión preventiva y la imputación por robo agravado. 1. Insuficiencia de elementos de convicción. La posesión del bien sustraído no prueba por sí solo la autoría del delito. Puede alegarse una posesión posterior sin participación directa en la sustracción y la falta de pruebas directas. 2. Cuestionamiento del reconocimiento de la víctima. Las condiciones del hecho, rapidez, estrés, temor, pudieron afectar la identificación. Se puede revisar si el procedimiento de reconocimiento cumple las garantías legales. 3. Inexistencia del peligro procesal. No hay elementos objetivos que muestren riesgo de fuga. Se pueden presentar pruebas de arraigo domiciliario, laboral y familiar. 4. Falta de proporcionalidad de la prisión preventiva. Proponer medidas menos gravosas como comparecencia con restricciones, caución o vigilancia electrónica, conforme al principio de mínima intervención. Propuestas de resolución del caso. El juez debe decidir conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. Es necesario verificar estrictamente los requisitos de la prisión preventiva. Estos son: elementos de convicción suficientes, prognosis de pena y peligro procesal. Los indicios existentes deben valorarse de manera conjunta y objetiva. No basta la sola posesión del bien para justificar la medida más gravosa. Debe analizarse si realmente existe riesgo de fuga o obstaculización. Si ello no se acredita, corresponde revocar la prisión preventiva en su lugar. Puede imponerse la comparecencia con restricciones hasta medida garantiza el respeto de los derechos del imputado. Asimismo, asegura su presencia durante el proceso penal. El caso debe continuar en investigación o juicio oral. Conclusión. 1. Los hechos descritos permiten una calificación jurídica preliminar como robo agravado por la ocurrencia de amenaza,
pluralidad de agentes y aparente uso de un objeto similar a un arma de fuego. No obstante, los elementos de convicción existentes, como la posesión del bien y el reconocimiento por la víctima, deben ser valorados con rigor bajo los principios de legalidad y presunción de inocencia, ya que por sí solos no acreditan de manera plena la autoría del imputado. Conclusión 2. La prisión preventiva, por su carácter excepcional, solo debe aplicarse cuando se acrediten de forma objetiva los presupuestos legales, especialmente el peligro procesal. El proceso penal debe desarrollarse garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y decisiones debidamente motivadas, permitiendo que la responsabilidad penal se determine mediante una actuación probatoria suficiente y legítima. Gracias.